Hola chicas y chicos, con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer cuello en V, muy fácil. Cuando estamos tejiendo una prenda desde abajo hacia arriba, en la parte de adelante, en la parte delantera, necesitamos hacer un cuello. Si eligen hacer un cuello en V, bueno, entonces este tutorial les puede ayudar. Así se ve el lado derecho, el lado revés. Esta muestra la tejí con el punto medio inglés. Este punto es medio inglés. Ustedes obviamente pueden tejer su prenda con cualquier punto. La idea es tejer este cuello. Bueno, voy a acercar un poquito. Van a ver que el cuello tiene dos puntos al derecho, después dos puntos al revés, y aquí vienen dos puntos al derecho y punto del borde. Cuando llegamos al ancho deseado, porque vamos a hacer aumentos en cada vuelta desde el lado del derecho, cuando llegamos al ancho deseado, seguimos tejiendo recto hasta los hombros. Bueno, aquí tengo un dibujito así para que se entienda mejor. Entonces, aquí van dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, y aquí este punto al derecho, de este lado vamos a tejer dos puntos juntos al derecho, y de este lado hacemos disminución simple. Bien, aquí tengo una muestra. Suponemos que esta es la parte de adelante y tenemos que empezar a tejer el cuello desde aquí, desde este punto, ¿no? Aquí tengo sobre las agujas 40 puntos, entonces vamos a dividir por la mitad. Aquí, por ejemplo, esta es la parte de adelante. Tejí los 20 puntos y los otros 20 puntos, la mitad de los puntos, los pasamos a la aguja auxiliar. O pueden, bueno, tomar la aguja, el hilo y pasar simplemente el hilo si tienen muchos puntos aquí y dejar estos puntos por ahora en suspenso. Vamos a trabajar con este lado, el lado derecho. Ahora nos toca tejer la parte de atrás, ¿no? ¿Se entiende? Tejimos hasta la mitad y paramos. Estos puntos pasamos sobre la aguja auxiliar. Esta es la parte de adelante. Esta es la parte de reversa, parte de revés. Bueno, entonces, en esta vuelta vamos a tejer los puntos según nuestro motivo. Yo tejí simplemente punto jersey, entonces me toca tejer todos estos puntos al revés hasta finalizar la vuelta. O sea, en todas las vueltas pares, en todas las vueltas del lado del revés, nosotros tejemos según cómo se nos presentan los puntos o según el motivo que ustedes están tejiendo. El cuello mismo tejemos según cómo se nos presentan los puntos. Ahora voy a mostrar todo. Bien, aquí tenemos que dejar un punto del borde, después dos puntos que tejemos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, y tomamos este punto porque vamos a tejer dos puntos juntos. Este punto tampoco lo tejemos, o sea, tenemos que dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, y los demás puntos tejemos según nuestro motivo, dejando 8 puntos sobre la aguja izquierda. Bueno, voy a tejer. Es muy fácil, la verdad, este
este diseño de este cuello en B. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijimos que habría que dejar 8 puntos aquí. Bueno, fíjense ahora, según nuestro esquema, ¿no? Ahora nos toca tejer 2 puntos juntos al derecho. Esto sería un punto. Y segundo punto tejemos al derecho. Después 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así por la parte de adelante. Un punto al derecho. Estos 2 puntos son estos 2 puntos, ¿ven? Después 2 puntos al revés. Dos puntos al derecho. Último punto del borde lo tejemos con el punto al revés. Entonces aquí en este lugar vamos a hacer disminuciones. Aquí ven, cada vez tejiendo, disminuyendo un punto, un punto, un punto. Bueno, vamos a tejer la parte, el lado del revés. Punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejemos los puntos del cuello como se nos presentan. 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y después, si ustedes están tejiendo con otro punto, como lo tejí aquí, por ejemplo, punto medio inglés, entonces de este lado yo sigo tejiendo según mi punto, ¿no? Según el diagrama. ¿Ven? Aquí sigo tejiendo con punto medio inglés. En mi caso voy a tejer punto jersey, serían todos los puntos tejer con el punto al revés. Bueno, damos vuelta y vamos a tejer de nuevo el lado derecho. En todas las vueltas del lado derecho vamos a tejer disminuciones aquí en este lugar. Entonces tejemos según nuestro motivo y dejamos sobre la aguja izquierda sin tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo tejemos 2 puntos juntos al derecho, punto al derecho. ¿Ven? Estos 2 puntos son los 2 puntos del cuello, estos 2, siempre haciendo disminuciones aquí, ¿no? Bueno, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto del borde. Damos vuelta y tejemos según cómo se nos presentan los puntos. 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Estos son los puntos del cuello. Y después tejemos según nuestro motivo. En mi caso, todos los puntos al revés. Voy a mostrar una vez más y nada más porque bueno, es de lo mismo. Damos vuelta al tejido. Tejemos según nuestro diseño, según nuestro punto. En mi caso son todos los puntos al derecho hasta que sobre la aguja izquierda queden 8 puntos sin tejer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 puntos juntos al derecho, punto al derecho, 2 puntos al revés,
2 puntos al derecho, punto del borde al revés. Bueno, y así de esta forma, ven, haciendo disminuciones aquí, se nota que en la próxima vuelta tenemos que tejer estos 2 puntos juntos, y así se va a ir formando el cuello del lado derecho. Bueno, ahora vamos a tejer del otro lado. Los puntos que estaban sobre la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja con la que vamos a tejer. Aquí suponemos que ya terminamos el cuello, cerramos los puntos, ¿no? Y vamos a tejer de otro lado. Aquí, en este lugar, en el medio, tenemos que agregar nuestro estambre con el que vamos a tejer. Aquí yo lo hago así, con la ayuda de un crochet, de aguja crochet, pasamos la lana, hacemos el nudo y vamos a empezar a tejer del lado del derecho. La misma historia. A ver, entonces nosotros de este lado tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, pero el último punto vamos a hacer disminución simple para las disminuciones. Bueno, entonces, punto del borde, estos son los puntos del cuello, punto del borde, después 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, y el siguiente punto hacemos disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, introducimos la aguja izquierda aquí por el punto que no tejimos, el segundo, primero no, segundo, y este punto que tejimos pasamos por dentro, disminución simple, como lo hacemos siempre. ¿Ven? Entonces los puntos del cuello serían punto del borde, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, y después seguimos tejiendo según nuestro motivo. Podemos tejer trenzas, cualquier punto que tengo por ahí que ya les mostré, bueno, con el punto que desean. El lado revés también tejemos según nuestro punto, nuestro diseño que elegimos, hasta que sobre las agujas, sobre la aguja izquierda, queden 8 puntos que pertenecen al cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7 puntos, 8 no, 7. Son punto del borde, ¿ven? 2 puntos al derecho, 2 al revés, 2 al derecho. Estos 7 puntos tejemos según cómo se nos presentan los puntos. 2 puntos, o sea, estos puntos tejemos según nuestro diseño. Puede ser, como en este caso, punto medio inglés, ¿no? Este es el lado revés, y después tejemos los puntos del cuello, que son 7 puntos aquí junto con el punto del borde y 6 puntos más. Estos puntos se tejen 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, último punto del borde al revés. Damos vuelta al tejido. Este es el lado derecho, vamos a hacer disminución, punto del borde, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho, disminución simple, pasamos un punto sin tejer,
un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Ahí tejimos nuestros puntos del cuello. Seguimos según nuestro motivo. Este es el lado derecho. Damos vuelta, vamos a tejer lado revés según el motivo que estamos tejiendo, hasta que sobre la aguja izquierda queden 7 puntos, 6 puntos del cuello y un punto del borde. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Estos puntos pertenecen al cuello, entonces los tejemos según cómo se nos presentan los puntos. 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto del borde. Damos vuelta y vamos a tejer una vez más. Punto del borde lo pasamos sin tejer. Este es lado derecho, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho, disminución simple. O sea, vamos a ir disminuyendo los puntos para que se forme nuestra línea del cuello. ¿Ven? Se notan las disminuciones de un lado y del otro. No voy a tejer más porque para no perder el tiempo. Creo que expliqué bien, que lo entiendan. Sale perfectamente lindo el cuello. Lo tejen el ancho deseado y después siguen tejiendo recto, ¿no? Puede ser más profundo, puede ser, si quieren un cuello muy profundo, puede ser que van a necesitar hacer disminuciones, no en cada vuelta del lado del derecho, sino en cada 2 vueltas. O sea, una vuelta hacemos disminución del lado derecho, otra vuelta no, una sí, otra no. Entonces el cuello va a salir más profundo, así. Esto ya depende del gusto de cada uno, del diseño que tienen que hacer y todo eso. Bien, espero que este video les fue útil. Suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos y nos vemos muy pronto en mis próximos videos de tejido. Chao, chao.